Hemos visto que una aplicación lineal entre espacios vectoriales permite definir una transformación lineal si se cumplen ciertos requisitos. Ahora bien, dada una transformación lineal entre espacios vectoriales B y W, se definen los siguientes subespacios. El núcleo de la transformación lineal L es el subespacio formado por todos los vectores B del espacio vectorial de partida, tales que por la transformación van a parar al vector nulo del espacio W. Este es un subespacio del espacio vectorial B. Asimismo, también se define la imagen de la transformación como el subespacio formado por los vectores del espacio vectorial de llegada, tales que existen un vector B en el espacio vectorial de partida, que por la transformación van a parar a W, es decir, L de W es igual a W, y este es un subespacio del espacio vectorial W. Entonces, con esto presente, vamos a hallar el núcleo y la imagen. Además, vamos a hallar una base de cada uno de estos subespacios y las dimensiones correspondientes, por ejemplo, para la transformación lineal, tal que agarro un vector de R3, X, Y, Z, y me devuelve un vector de R2 que tiene la siguiente forma. L, acá, L de X, Y, Z, me devuelve un vector de R2 que tiene la forma X más Y en la primera componente, perdón, X más Z en la primera componente y Y más Z en la segunda. Entonces, lo primero que vamos a hallar es, por ejemplo, el núcleo de esta transformación lineal. Fíjense que el núcleo de esa transformación lineal, el núcleo en este caso, el núcleo de L va a ser subespacio del espacio vectorial de partida, que es R3. ¿Para qué es esto? Hay que tenerlo en cuenta, porque los vectores del núcleo van a ser vectores de R3, tales que por la transformación van a parar al vector nulo del espacio W, que es R2. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el núcleo. Nos conviene siempre recordar, en este caso, quién es este subespacio. Es el espacio formado por todos los vectores de B, que es R3, tales que por la transformación van a parar al vector nulo de R2. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber quiénes son esos vectores B. Entonces, dado un B en R3, se tiene que L de ese vector es, por definición de la transformación lineal, un vector con la primera componente es X más Z y la segunda Y más Z. Acá usé un vector de R3, le apliqué la transformación lineal. Ahora, si yo quiero o impongo que ese vector B esté en el núcleo, le impongo la condición de que L de B tiene que dar el vector nulo de R2, que es el vector 0, 0. Pero entonces, si está pasando esto, recuerden que dos vectores son iguales cuando son iguales componente a componente. Esto nos impone condiciones, que X más Z tiene que ser igual a la primera componente del vector nulo, que es el escalar 0,
y que y más z tiene que ser igual a 0. Fíjense que, por ejemplo, yo podría escribir a x en términos de z, ¿sí? Lo que ustedes dirían despejar. Y lo mismo para y. Entonces, los vectores del núcleo no tienen cualquier forma. Los vectores del núcleo, un vector del núcleo, mejor dicho, vamos a escribirlo así. Entonces, si B está en el núcleo de la transformación, satisfacen las condiciones estrella, que x más z es 0 y que y más z es 0. Pero entonces, el vector del núcleo no tiene cualquier forma, que habíamos dicho en principio que era x y z. Si ponemos las condiciones para que pertenezca al subespacio núcleo, ¿sí? Tenemos que x es menos z, y es igual a menos z, y z es z. Pero entonces, el núcleo de la transformación lineal L son vectores que tienen la forma menos z menos z, z, y donde z es un escalar real. Pero si ustedes acá usan la definición de producto por escalar, pueden escribir al núcleo como el escalar z por el vector menos 1, 1, 1. Perdón, el vector menos 1, menos 1, 1. Con z cualquier escalar real. Pero acá ya volvemos un poquito a las definiciones que hemos aprendido hasta acá. Si estoy diciendo que cualquier vector en el núcleo de la transformación se puede escribir como un escalar z genérico por el vector menos 1, menos 1, 1, significa que el conjunto formado por un único vector, menos 1, menos 1, 1, es generador del núcleo de la transformación. Además, es un único vector. Entonces, además, este conjunto, el conjunto con un único vector, es linealmente independiente. Por tanto, este conjunto es una base para el núcleo de la transformación, dada por un único vector. Pero entonces, si la base tiene un único vector, que es no nulo, la dimensión del núcleo de la transformación lineal es 1. Bueno, entonces hemos encontrado que el núcleo de la transformación lineal es el subespacio generado por el vector menos 1, menos 1, 1. Tiene dimensión 1, ¿sí? Tiene dimensión 1 porque tiene un único vector linealmente independiente. Ahora, nos faltaría hallar quién es el subespacio nombrado como la imagen de la transformación. ¿Quién es este subespacio? ¿Sí? Nuevamente recordamos que la imagen de la transformación es subespacio del espacio vectorial de llegada, que es R2. Entonces ya sabemos que mínimo los vectores
de la imagen son vectores de R2. Ahora, ¿cómo obtenemos esos vectores de la imagen? Es decir, ¿cómo hacemos para encontrar esos W en R2? ¿Sí? Porque están en la imagen tales que existe un vector de R3 que por la transformación lineal me devuelve W. ¿Cómo hago para obtenerlo? ¿Sí? Entonces, en este caso, o sea, nosotros lo que tenemos que mirar es cómo es la forma que tienen estos Ws. Entonces, ¿qué forma tienen? Nos tenemos que fijar en el resultado de la transformación. Entonces, nosotros nos tenemos que concentrar en estos W. ¿Sí? Estos son los W que están en la imagen. Entonces, ¿qué pinta tienen? Bueno, nosotros sabemos que L de un vector de R3 me devuelve una cosa que tiene esta forma. X más Z y más Z. ¿Sí? Estos van a ser mis Ws, los vectores Ws. Bueno, entonces, nuestros vectores imágenes tienen la forma X más Z y más Z. Pero el vector X más Z y más Z se puede escribir como el resultado de la suma de tres vectores. Un vector que solo tenga componentes X, más otro vector que tenga componentes Y, más otro vector que tenga componentes Z. No. Componente Y. La segunda es esto. Fíjense que si ustedes suman el vector x0 más 0y más zz, el resultado me da x más z y más z. Acá usé la definición de suma de vectores. Suma de vectores. Pero así escrito, estamos diciendo que los vectores de la imagen son combinación lineal de los siguientes vectores. Reescribamos un poquito Z a los vectores W de la imagen. Entonces, si los W están en la imagen, sabemos que a los W se los puede escribir como el vector, la suma del vector x0 más 0y más zz. Pero si ahora uso la definición del producto por escalar, definición de producto por escalar, esto es un escalar x por un vector 1, 0, más el escalar y por el vector 0, 1, más el escalar z por el vector 1, 1. Pero entonces estamos diciendo que la imagen de la transformación son los W que son combinación lineal, la siguiente combinación lineal. No, acá no se cierra, donde X, Y y Z son escalares reales. Pero si estamos escribiendo todo vector de la imagen como la combinación del vector, la combinación lineal con el vector 1, 0, 0, 1 y 1, 1, lo que estamos diciendo es que el conjunto 1, 0 de vectores 1, 0, 0, 1 y el vector 1, 1 es un conjunto generador de la imagen. Pero este conjunto, ¿es linealmente independiente?
Es fácil demostrar que no lo es. Pero son LD. Una manera fácil de demostrar es que el vector 1, 1 se puede escribir como la suma del 1, 0 más 0, 1. Entonces, el conjunto, así como está, no puede ser base. Me tengo que quedar con dos de ellos. Entonces, podría elegir los básicos. Yo podría tomar dos de ellos. Podría tomar como base. Ustedes pueden demostrar que los tres no son linealmente independientes. Pero, por ejemplo, estos dos, sí. Entonces, este conjunto genera también a la imagen y además son linealmente independientes. Entonces, esta puede ser una base de la imagen de la transformación lineal. ¿Sí? Podrían haber tomado el vector 1, 0 y el vector 1, 1, o el 0, 1 y el 1, 1. Lo importante es que los tres no son linealmente independientes. Entonces, si tenemos que esta es una posible base para la imagen, ¿cuál es la dimensión de la imagen? Y si tenemos dos vectores que generan toda la imagen y además son linealmente independientes, entonces la dimensión es 2. Fíjense que incluso pueden ir un poquito más. ¿Sí? Porque dijimos que la imagen de una transformación lineal siempre con subespacio del espacio vectorial de llegada. En este caso es R2. Y además, ¿qué se cumple? Que la dimensión de la imagen, que vale 2, coincide con la dimensión de R2. Entonces, si tenemos un subespacio de imagen contenido en R2, pero que la dimensión es la misma, lo que está pasando es que entonces la imagen de la transformación es todo R2. Con todos estos resultados es fácil comprobar que la dimensión, esto vale para cualquier transformación lineal, la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación debe ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. En este caso, la dimensión del núcleo habíamos visto que vale 1, más la dimensión de la imagen vimos que vale 2, y se satisface que la dimensión de R3 es 3. Entonces, vale esta igualdad, hicimos todo bien. ¿Sí? Esta igualdad se cumplió. Entonces hicimos todo bien. Hasta acá hemos encontrado entonces que dada, una vez que ya tenemos una transformación lineal entre espacios vectoriales, podemos hallar los subespacios correspondientes a cada espacio vectorial adecuado, núcleo e imagen de cada uno de los mismos, y podemos hallar la base para cada espacio vectorial dado. En este caso encontramos una base para el núcleo, que estaba formada por un único vector de R3, menos 1, menos 1, 1. Hemos encontrado también que la imagen es todo R2, y entonces podríamos haber elegido cualquier base para R2.